Señoras, señorones, bienvenidos a un nuevo episodio de Dimes y Billetes, hablando de finanzas empresariales. Ya después de haber recorrido, hablado la teoría y habiendo visto ejemplos de los tres estados financieros, el estado de resultados, el balance general, el flujo efectivo, qué información nos daban, qué podíamos entender de ellos, qué decisiones podíamos tomar de ellos, su importancia, obviamente. Ya después de que los vimos los tres, y si no lo has visto, regrésate a ver esos episodios que los tenemos aquí también en Dimes y Billetes, son episodios anteriores. Ahora toca, vamos a resumir rápidamente lo que vimos en esos tres, pero le vamos a agregar un nivel extra de complejidad y de análisis. Uh-huh. El día de hoy vamos a ver lo que podríamos llamar un nivel de un poco más complejo de análisis, habiendo entendido previamente ya los estados financieros, para sacarle todavía más carnita a la información financiera de nuestro negocio. Y bueno, pues una parte importante es lo que vamos a ver ahorita, cómo se entrelazan. Vemos que los tres estados financieros no son información financiera autónoma, independiente, sino que están interrelacionados. Pero antes de empezar, si usted tiene un negocio y está teniendo problemas financieros o le cuesta tomar una decisión de crecimiento, no sabe qué evaluar, qué tiene que analizar, señoras y señores, déjese acompañar por Materia Consulting, los mejores consultores financieros. Entre a www.materia.consulting. Ahí va a poder llenar su información, la información de su empresa, y un asesor se va a comunicar con usted para ver cómo lo podemos ayudar. Me acompaña ahorita Kevin Montgat. Hola, Mauricio. De Materia Consulting. Mi querido Kevin, listo para agregarle un grado de complejidad a los estados financieros. Empecemos. Pero como bien dijiste, vamos a hacer como un recap de lo que vimos los capítulos anteriores. Para los que van a ver nada más ese capítulo, creo que es importante ver rápidamente las bases de los tres estados financieros. Y como dijiste, vamos a ver un ejemplo un poco más complejo para ver cómo se conectan esos estados financieros y cómo se toman decisiones en base a eso. Que de igual manera, a ver, vamos a aventarnos un resumen aquí, pero yo recomiendo altamente de que si estás empezando en este tema del análisis financiero, te regreses y veas los episodios independientes de cada uno de los estados financieros. Sí. O sea, eso vaya que se me hace importante para esto. Y también antes de empezar, me gustaría nada más mencionar algo muy rápido relacionado a la información financiera. Conforme más creces en un negocio, empleado, gerente, dirección, llegas hasta dirección general, imagínate, y el órgano de gobierno arriba de la dirección general, que es el consejo de administración. Entre más creces, entre más subes la escalera, más información financiera se ve. Y las decisiones que tomas son decisiones financieras. Entre más subes en un negocio, en una empresa, más tienes que saber de finanzas. Y las decisiones más importantes en un negocio son decisiones financieras. Por eso es importantísimo que nos profesionalicemos en la lectura de estados financieros y de análisis. Porque llegas a una junta de consejo, no me dejarás mentir, Kevin. ¿Qué ves? Financieros. Ves los estados financieros, ves el negocio, pues así está el negocio. Y rápidamente, sin tener el lujo de detalle del negocio, tú al analizar y leer los estados financieros, rápidamente puedes identificar: ¿estamos vendiendo más? ¿Cuánto nos está costando eso que estamos vendiendo? ¿Nos está quedando suficiente dinero? ¿Podemos hacer algo diferente para mejorar la rentabilidad? ¿Tenemos los recursos suficientes para crecer, para apoyar, para soportar la operación? ¿Podemos crecer? ¿Podemos invertir? ¿Podemos contratar más gente? ¿Podemos abrir una nueva línea de negocio? ¿Tenemos las suficientes reservas de capital para seguir creciendo? ¿Estamos sobreendeudados? ¿No? ¿Podemos pedir un préstamo? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se responde entendiendo bien los estados financieros. Exactamente. Y a lo mejor no les va a tocar, en tu ejemplo de si crecen en la jerarquía de una empresa, no les va a tocar hacer un estado financiero. Jamás. Pero no por eso no es importante entenderlos, porque como dices, te va a tocar estar en juntas donde tienes que tomar decisión con base a los elementos financieros. Que sea una decisión de, oye, compramos una máquina, contratamos una persona adicional, si estás en recursos humanos, por ejemplo, o nos cambiamos de oficina. Todas esas decisiones
son decisiones a final de cuentas que tienen un impacto que sea positivo o negativo en las finanzas y es bien importante que cada uno lo entienda, aunque no está haciendo los estados financieros. Exacto. No me salgan con que no, Mauricio, yo tengo todo un departamento de contabilidad que me genera esa información. Yo no necesito. No. Sí, a ver, igual y sí. Pero tú tomas las decisiones del negocio. Tú tienes que saber analizar qué es lo que está pasando para poder tomar decisiones. Sí, y más que nada más decir, oye, ¿cuánto vendí y cuánto gané? Correcto. Porque lo interesante es qué pasa entre esos dos. ¿Y qué pasa en tu flujo? ¿Y qué pasa en tu balance? Eso es bien, bien interesante. Súper. Vamos a entrar a esta derivada. Entonces, hemos visto que hay 3 perspectivas para analizar los estados financieros. Más que analizar, 3 maneras de preparar los estados financieros. El primero lo vimos es el contable, que realmente ahí nos refleja el desempeño financiero con base a las normas contables, que sea el GAAP, que es la norma americana, o la norma internacional, que es la IFRS. Y su objetivo es garantizar reportes precisos y consistentes para auditorías principalmente, o análisis internos y externos. ¿Sí? Luego tenemos el fiscal. El fiscal, su propósito es, oye, pues bajar lo más que se pueda la carga fiscal, entonces hacer con estrategias fiscales que la empresa pague lo menos impuestos posibles. No estamos hablando de cosas ilegales, hay muchos esquemas legales para hacerlo. Eso es un punto de vista fiscal. Y finalmente está el punto de vista financiero y ahí queremos mostrar la realidad del negocio, cómo está operando. Porque una cosa del contable, para dar un ejemplo un poco más tangible del contable, es oye, pues tal cual voy a registrar todas las transacciones del año y hasta ahí. No veo ningún tratamiento, muy poquito, nada más los tratamientos de la norma. Pero eso no me dice a lo mejor cómo está operando el negocio. De un ejemplo claro, si por ejemplo facture a un cliente en diciembre todo el año siguiente, pues probablemente a lo mejor va a reconocer ese ingreso en diciembre del año anterior. Claro. Entonces voy a empezar a operar el año que sigue con 0 ingreso y costos. Y entonces el financiero, a la diferencia del contable, hace que no, ese ingreso lo va a reconocer a lo largo del proyecto durante todo el año. Eso es la diferencia entre esos dos. Oye, Maurice y Kevin, ¿por qué tantos tipos para generar la información? Bueno, pues por los usuarios. La contable, oye, pues si vas a pedir financiamiento, si te lo está pidiendo alguna otra institución, pues se los tienes que mostrar de esa forma porque trae normas. La fiscal, pues así te la pide el fisco. Y el financiero es más para tomar decisiones de forma interna. Exactamente. Entonces es bien importante entender que existen esas 3 perspectivas para poder crear estados financieros. Ahora, veamos un poco también los 3 tipos de estados resultados financieros, que es el estado de resultado, el flujo efectivo y el balance. Entonces, el estado de resultados, ese flujo, es como estamos enseñando con un periodo que está en el tiempo. Puede ser un mes, puede ser 6 meses, un trimestre, un año o varios años, como puede ser en el tiempo. Sin embargo, el balance es una foto del momento preciso que estamos viendo la empresa. Como que viene a entender muy bien esa diferencia entre esos 2 estados financieros con el balance. Ahora, veamos también el tema, ahorita platicamos del tema de dimensiones. Oye, una la dije ahorita, el periodo. Un estado de resultado de flujo se puede ver por mes, por trimestre, etcétera, como lo comenté. Pero no son las únicas dimensiones que se pueden ver. ¿A qué me refiero? Una dimensión puede ser la de tiempo, puede ser también una división. Oye, quiero ver nada más el estado de resultado de la división norte o la división de alimentos o la que sea. De geografía, oye, quiero ver el flujo, pero nada más el flujo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque quiero ver cómo desempeña Estados Unidos en particular sin todo el grupo completo. O puede ser incluso una sucursal. Oye, tengo 3 sucursales. Quiero ver nada más el flujo de una sucursal. Eso es por geografía también, la sucursal de tal ciudad. Por tipo de clientes, eso es bien importante. Oye, a lo mejor al momento de sacar un estado de resultados por clientes, te das cuenta que el cliente A ganas muy buen dinero, el cliente B no ganas dinero y pierdes dinero. Entonces ya puedes empezar a tomar decisiones muy interesantes con base a eso. Vimos en su momento el ejemplo de GM, la constructora automotriz, que hace años tomó decisión de dejar de producir ciertos modelos porque se dio cuenta que no ganaba lo suficiente dinero a comparación de su rentabilidad. Y finalmente el tema de productos y servicios igual. Oye, tengo varias líneas de productos y servicios, quiero ver la rentabilidad o el flujo
de esos productos en particular. Esta parte se me hace la más importante porque luego te topas a gente que te dice, no, Maurice, pues yo tengo el estado de resultados, pero siento que no me da la información que necesito, ¿no? O veo el flujo, pero siento que como quiera me siento ciego al momento de tomar decisiones. Y es que le digo, ¿estás seguro que estás analizando la información que necesitas para tomar una decisión? Yo esto lo explico también. Imagínate que estás en el Google Maps, ¿no? Y te haces para arriba. ¿Ves que te puedes hacer para arriba, Sí, sí. o te puedes acercar? Imagínate que te haces para arriba, hasta que ves el mundo así muy chiquito. Te pregunto, ¿te sirve verlo así? ¿El mundo así, tan chiquito? Pues no. Tú lo que quieres es saber llegar al centro comercial. Pues estás muy lejos. Ahora, ¿qué pasa si me acerco y veo el país? ¿Te sirve? Puede ser. No, lo que tú quieres es llegar al centro comercial. ¿Te sirve o no te sirve? No te sirve en ese caso. No te sirve. ¿Qué pasa si hago zoom a un estado, pero no mi estado, a un estado a un lado? Aquí estamos en Nuevo León. Imagínate que hago zoom a Coahuila. ¿Te sirve o no te sirve? Tampoco te sirve. Ahora supongamos que pongo la imagen a Nuevo León completo. ¿Te sirve o no te sirve? Tampoco. Tienes que tú saber qué es la información que necesitas para saber, como tú bien dices, quiero ver este año, quiero ver el año pasado, quiero ver el trimestre pasado contra este trimestre, quiero ver nada más esta empresa o todo el grupo, quiero ver mi país o lo que está pasando en otro país, quiero ver un segmento, una industria de clientes en específico o quiero verlos a todos. El que tú sepas qué información necesitas para contestar las preguntas que te estás haciendo es fundamental. Entonces yo en el Google Maps sé que si quiero ir al centro comercial, voy a tener que hacerle zoom al mapa para ver específicamente la ruta que necesito para llegar ahí. Exactamente. Pero primero nos tenemos que preguntar cuáles son las preguntas que tengo y qué información necesito para responderlas. Sí, y lo que agregaría también es que es muy importante también explorar, porque bien no te limites a lo mejor a tu centro comercial a ver de ese producto. Si tienes 3 productos, pues a lo mejor haz el esfuerzo para ver ese estado financiero dividido por esos 3 productos. Claro. Eso es donde ya empieza a tomar decisiones muy interesantes para tu negocio. Porque muchas veces no sabes lo que esconde cierta información. Sí, Entonces me encanta eso, explorar. Oye, pues ya vi la ruta a este centro comercial. Oye, ¿qué pasa si analizo mejor otro centro comercial que también está cerca a ver cuál es la ruta, ¿no? Y empiezas a explorar, empiezas a desmenuzar la información y resulta que a la madre. Resulta que hasta que le di zoom a un nicho de clientes, ¿sabes qué, Kevin? Me di cuenta que cada vez que le vendo a comercializadores, pierdo dinero. Mejor prefiero venderle a usuarios finales. Sí, exactamente. La madre, pues son dos cosas diferentes. Y también va a usar un ejemplo que me pasó en proyectos donde dice, oye, quiero saber cuánto gano por proyecto. Uh-huh. Que es muy válido. Qué bueno que ya sabes esa información, pero le pregunto, oye, ¿sabes cuánto gana tu negocio? Sí, más o menos. Oye, primero empieza por tu negocio. Claro. Y después ya haces doble clic y te vas a hacer los proyectos. Pero si no tienes la base bien, difícilmente vas a poder entender el proyecto. Claro. Pero eso es bien importante y se puede hacer muchos cortes, como me lo dijiste ahí, un ejemplo de una por año, de todo el grupo, por una región en particular, de todos los clientes, un segmento de producto o servicio en particular. Es un ejemplo, pero es bien importante hacer todo ese análisis. Creo que es lo más, como bien dijiste, es lo fundamental para poder analizar correctamente tu empresa. Ahora, veamos un resumen de esos 3 estados financieros que son el estado de resultado, estado de flujo y balance. Pusimos abajo, pues en inglés, por si les interesa, Profit and Loss o Income Statements para el estado de resultados. El estado de flujo es el Cash Flow Statements y el balance Sheet Statements. Veamos qué es, pues ya lo vimos anteriormente en otros capítulos, invitamos a verlos, realmente es importante. Entonces, el estado de resultados es la rentabilidad del negocio, o sea, de cada dólar, de cada peso que vendes, cuánto ganas al final, ¿no? El estado de flujo es las entradas y salidas de dinero, que no tiene nada que ver con rentabilidad. Esto es cómo va entrando y saliendo el dinero. Y el balance es una fotografía de dónde están los recursos, lo que tienes y cómo conseguiste eso que tienes. Tal cual. ¿Te prestaron dinero para comprarlo? ¿Pasivos? ¿O lo aportaste tú? Capital. Exactamente. ¿Y para qué sirve? Pues ahorita lo dijiste. Este resultado es
cuánto gana tu negocio. El flujo es monitorear tu flujo, saber, oye, si estás gastando de más o más rápido de lo que estás ingresando. También para tomar decisiones en cuanto a financiamiento e inversión. Y tu balance, pues, es mostrar la estructura de cómo te estás financiando y dónde está parado tu dinero. A lo mejor están en tus cuentas por cobrar, a lo mejor están inversiones y demás. Eso me gusta. O sea, en una palabra describe el estado financiero. El estado de resultados, una palabra, rentabilidad. El estado de flujo, liquidez. Correcto. Balance, estructura de capital. Listo. Y lo interesante, lo vamos a aplicar ahorita en un ejemplo, pero vamos a empezar a platicar de cómo se conectan uno con el otro. Claro. Yo me acuerdo de un ejemplo que tuve en la consultoría, lo platicé con uno de los socios en ese momento, y creo que veamos un balance de una empresa, un estado de resultado de una minería. Y veía una rentabilidad enorme. ¡Qué buen negocio, qué padre! Y después empezamos a ver el balance y ya entendimos por qué está tan padre. Pues vemos el nivel de inversión que requiere ese negocio. Y dices, entonces, de primera vista te dice, es un negocio excelente. Yo, ¿cómo le hago para entrar casi? Claro. Pero cuando viste que te cuesta $100 millones de meterte, dices, ya entendiste por qué está tan bueno. Sí, claro. La barrera de entrada es gigante, por la inversión que se necesita. Y el estado de resultado no te dice todo. No te dice todo el financiamiento. Te va a decir los intereses. Pero todo el capital que debes o a inversionista o a bancos para poder financiar esa operación. Sí. Eso te lo dice el balance. Entonces, ya entramos justamente a esa parte tan importante de por qué se tiene que interconectar para entender la empresa como está por completo. Bueno, las preguntas ya las platicamos, como que, pues, ¿por qué está generando realmente ganancias o pérdidas en el caso de este resultado? ¿Cuáles son los márgenes? Ahí me va a quedar con un ratio, un indicador muy importante que es el EBITDA o AFIRA, que es la utilidad ante el financiamiento, depreciaciones, amortizaciones, impuestos, que eso es como es el core del negocio. Nos dice si el negocio es rentable o no rentable. Correcto. Eso es bien importante. El flujo, ¿no? Las preguntas es, ¿de dónde viene y a dónde se va el dinero? Sí. Punto. Y eso en su globalidad, oye, si se va en dividendos, pues ahí sale. ¿Lo estás retirando o estás aportando tu dinero o viene de la operación, etcétera? ¿Puede la empresa pagar sus gastos y deudas? ¿Sí o no? ¿Hay dinero suficiente para pagar esto o no? ¿No? Y finalmente, pues el balance que tiene la empresa y qué debe la empresa. ¿Y cuál es la salud financiera? Porque si la empresa debe muchísimo y tiene poco activo para poder, poco activo quizá muy poco dinero en caja o en cuentas por cobrar, pues quizás está enfrente a una situación difícil. Entonces, puedes sacar unos indicadores muy interesantes por ahí también. Y pues finalmente, ¿por qué es importante? Pues otra vez, el estado de resultado es entender si el negocio es rentable. Eso creo que es la base. Si tu negocio no es rentable o no tienes estrategia para ser rentable, ahí ya empezaste del pie izquierdo, vamos a decirlo así. Claro. Y en el caso del flujo, pues ayuda a tomar decisiones, lo dijimos, en cuanto a financiamiento, como que y ahí es importante no nada más ver el flujo pasado, presente, es ver el flujo hacia mañana. Claro. Porque el pasado te puede decir, es como si estuvieras manejando, viendo hacia atrás y no me pasó nada, aquí estoy. Pero si no ves hacia adelante es muy difícil de ver si no te va a tocar un pozo o algo así en ese camino. Esta frase me gusta mucho en la parte del flujo. ¿Por qué es importante? Porque te ayuda a garantizar la continuidad operativa. Sí. Y yo agregaría ahí nada más, y el crecimiento. Todo negocio es una maquinita que hay que ponerle gasolina para que siga dando. Esa gasolina es el dinero. Entonces, el flujo efectivo te ayuda a asegurar que la maquinita no se detenga, sigan dando. Y si vas a crecer de máquina, asegurar que tengas lo suficiente gasolina para operar esta máquina más grande. Y lo comentaste en un capítulo anterior. 7 de 10 empresas quiebran, no por falta de rentabilidad, por falta de flujo. Sí. Por eso la importancia del flujo en los negocios. Y finalmente, pues el tema del balance es analizar qué la empresa tiene y qué debe. Es bien importante. Y ahí ese es mi ejemplo de la minería. Pues a lo mejor qué buena rentabilidad, pero no viste que debe X cantidad de dinero, pero ahí ya te da otra perspectiva del negocio. Muy diferente el negocio. Y ahí te das cuenta si una empresa está muy apalancada o no, básicamente. Entonces, ahorita te propongo, Maurice, que hagamos un ejemplo ya en Excel. Ok. Ahora nos vamos a meter al Excel. Sí, ya empezamos el momento. ¿Cómo vamos a hacer análisis financiero sin un Excel? Claro. Muy bien. Entonces, vámonos al Excel. Vamos a ver los 3 estados financieros. Vamos a ver cómo se interconectan
y analizaremos eso. Bueno, ahora les pusimos un ejemplo interesante de ficticio, obviamente, de una comercializadora de café. Ahora, no habrá sacado aquí los estados financieros de mi café, ¿verdad? Todavía no. Esperemos que lleguen. Esperemos que lleguen estos números pronto. Muy bien. Pero bueno, vamos a ver este resultado, el balance y un estado de flujo que sacamos con el método directo. Si no saben cuál es el método directo, les invitamos a ver el capítulo anterior de los flujos. De los flujos. Vamos a aplicar primero de cada uno. Entonces, el estado de resultado, pues tenemos un ingreso en este caso de 1.5 millones de pesos en 2024. Eso es el periodo que estamos viendo de toda la empresa. En cuanto a los costos, tenemos 710 pesos, que son las compras de café, mano de obra, compras de diversas y comisiones de venta. Entonces, eso representa el 47% de tus ingresos. O sea, nada más ahí de utilidad bruta se te va casi la mitad. Exactamente. Ya te quedaste con 790,000 pesos. Luego siguen tus gastos de soporte o gastos, que son 520,000 pesos, administración, marketing, comercial, recursos humanos, lo cual representan 35%. Significa que tu EBITDA o AFIRRA te quedaste con 270,000 pesos, el 18%. Yo creo que, la renta es siempre relativa. Hay que compararla con otras comercializadoras de café, porque puedes decir, oye, ¿es bueno o malo el 18%? Pues depende. Depende. Pero vamos a suponer que sí es un buen número. Oye, es un buen trabajo, es un buen número, estás dentro de los... del rango de estándar. Y luego empiezas a ver, amortización de depresión. Híjole, pues no lo tenemos. Vamos a ver cómo lo sacamos ahorita. Claro. Y ahí empezaron interesante de ver cómo se hablan los estados financieros entre ellos. Cómo se interconectan. Luego tenemos el tema de gastos o ingresos financieros. En ese caso, pues 2,500, que es un ingreso que fue un tema de, vamos a pensar, un préstamo, interés de un préstamo. No hay gastos no recurrentes. Nos deja una utilidad antes de impuestos de 267,500, 18%. Muy similar al otro. Y finalmente, pues tenemos el impuesto sobre la renta, que son 92,000, y terminamos con una utilidad neta de 175,000 pesos, el 12%. 12%. Así nos dice. Ahora veamos el balance. El balance, como dijimos, es una fotografía. Entonces, en el estado de resultado analizamos el 24, todo el año. Todo el el balance año. Hicimos un corte al 31 de diciembre 24. Dice, oye, ¿cómo se ve mi empresa en ese día, al cierre? Empezamos con los activos corrientes. Acuérdense que el balance siempre vamos de lo más líquido a lo menos líquido. Entonces, arriba vamos a ver las cosas más líquidas, como el banco. Entonces, primero está el tema del banco. Aquí tenemos pues un hueco, veremos cómo lo llenamos ahorita. Hay que conseguir esa información. Justo estos espacios en rojo, es información que falta. Vamos a ver ahorita de dónde la podemos sacar, y justamente los estados financieros, como bien dices, Kevin, se van a comunicar entre ellos para poder encontrar la información. Exactamente. Entonces, veamos dónde está esa información ahorita. Cuentas por cobrar, pues los clientes nos deben 215,000 pesos. Tenemos algo de inventario, algo de impuesto a favor y otros activos corrientes, lo cual nos da un activo corriente de 265. Por lo pronto, sin contar esa información que falta. Exactamente. Ahora vamos al activo no corriente, pues ahí tenemos 450,000 pesos de propiedad y equipos netos. ¿Qué lleva neto? Es que ya de la compra que hicimos inicial, que fue 500, ya a la fecha hemos depreciado 50,000. Claro. Oye, pues esos 50,000 no son los que estamos buscando acá. Mira nada más. Mira. Ahí está, en activos no corrientes, la propiedad y equipo, que es un activo de largo plazo. Justamente hay un rubro de depreciación, que es el valor que perdió ese equipo o esa propiedad en ese tiempo. Y justamente esa información es la misma que está en el estado de resultados. Exactamente. Entonces ya llenamos siempre el campo que es la amortización y depreciación en el estado de resultados. Pues ahí realmente terminamos con una utilidad de 125,000. Nada más ahí, atención, ¿verdad? Eso considerando que esa depreciación que estamos viendo ahí de 50,000 es en el año, en el 2024, ¿verdad? Porque acá lo que estamos viendo en el estado de resultados es de todo el video del año, ¿no? Sí. Del año completo de 2024, ¿no? Entonces, acá si esos 50,000 involucra temas del 2023 y 2024, pues entonces no sería. No se consideraría. Entonces, aquí estamos hablando de una depreciación incurrida en el año 2024. Exactamente. No es acumulado desde el 24, aquí lo agregué. Exactamente. Y ahí nos dice. No tenemos intangibles, tampoco inversiones de largo plazo. Perfecto. Entonces tenemos que el total de activos, pero falta conseguir los bancos. Hasta ahorita va
en 715,000. Exactamente. Veamos el pasivo corriente. Cuando es por pagar, debemos 150,000 a los proveedores. Préstamo de corto plazo, 75. No tenemos otros pasivos corrientes. Tenemos un préstamo a largo plazo de 140,000, seguramente para financiar algo de maquinaria. Total pasivo, 365,000. No nos falta nada. De deudas, 365,000. Eso es lo que tenemos. Deudas o con proveedores o con bancos. Y no tenemos deudas con... Aquí también puede estar una partida de impuestos en contra. En este caso no tenemos. Y patrimonio, pues empezamos con un capital social de 25. Tenemos un resultado acumulado de ejercicios anteriores al 24, que es de 350. Y no tenemos el resultado de ejercicio, pero ya lo acabamos de conseguir llenando el último hueco. En la utilidad neta. Sí, exactamente. Entonces vamos a nada más poner ese número. La utilidad neta de todo el año fueron 125. Entonces aquí tenemos el resultado del ejercicio que está en el balance, 125. Exactamente. Y eso nos da el total del patrimonio, que son 500,000, y el total pasivos más patrimonio, 865,000. Exacto. Y ya tenemos todos los pasivos y patrimonio lleno. Ya sabemos que el total nos da 865,000. Sin embargo, en activos tenemos 715,000. Spoiler alert. Spoiler. Así nada más pudiéramos sacar cuánto es de bancos o equivalentes. Prácticamente la resta. Estamos hablando que es un balance. Ahí sabemos que los bancos o equivalentes son 150,000 porque tiene que dar el balance. Ya la puse abajo, como quiera, vamos a estar el flujo para ver si realmente fue ese número. Exacto, porque hay dos formas de sacarlo, ¿no? Uno es una resta sencilla y otro es obteniendo este dato, bancos o equivalente, ¿a qué te suena? A que lo podemos sacar del flujo efectivo, es decir, de cuánto hay en bancos, y eso te lo da el flujo efectivo o el balance. Exactamente. Te damos ahorita el estado de flujo, lo creamos como un estado de flujo directo, con método directo. Acuérdense que el método directo es lo que entró y salió del banco prácticamente. Pues en cuanto al flujo operativo, donde tenemos los ingresos cobrados, los pagos a proveedores de nómina y de impuestos, tenemos un flujo de 95,000 pesos positivo. Luego, pues compramos un activo de 10,000, entonces tenemos un flujo de inversión negativo de 10,000 y tenemos un préstamo que entró de 15,000. Entonces, mi cambio de caja, que la suma entre esos tres me da más 100,000 pesos. Tengo 50,000 pesos en banco al inicio, más 100 de ese periodo que se sumaron. Entonces, si sumo esos dos... Oh, sorpresa, los 150,000 que estaban faltando. Exactamente. Entonces, ya validamos que esa sustracción ya estamos bien. Entonces, también es una manera de validar si el balance como lo estamos haciendo es correcto. Si aquí la sustracción, o digo... la resta. La resta... Sustracción se dice en francés. Sí. ¿Cómo se dice en francés? Sustracción. Sustracción. Ajá, y suma se dice adición. Adición. Bueno, muy bien. Si dice francés, gente, no crean que no. Pero justamente hemos visto si realmente, pues a lo mejor el error hubiera estado en otra cuenta, no en bancos equivalentes. Pero así se conectan los estados financieros. Entonces, por eso la importancia de, pues justamente hacer esos tres estados financieros, porque entre ellos se comunican. Claro. Y entre ellos traen una información que es muy importante. Y habiendo hecho este ejercicio, o sea, si usted nos siguió en cada uno de los videos explicativos de los estados financieros individuales y se aventó este video de un análisis avanzado ya de los tres estados financieros en conjunto, cómo se comunican, cómo se interrelacionan, ya prácticamente puedes entenderlos en su individualidad y sobre todo cómo se platican y se hablan entre ellos. Ya es una forma mucho más completa de poder analizar los estados financieros, lo que te dice cada uno y las decisiones que puedes tomar entendiendo la información. Exactamente. Y eso es la base, es bien importante, por eso insistimos tanto en esos estados financieros. Es la base para poder ya empezar a meternos en temas mucho más complicados de realmente análisis y también ratios para poder tomar decisiones estratégicas para el negocio. Pero en los próximos episodios también nos meteremos a platicar y analizar las diferentes razones financieras. Y en inglés se llaman ratios, financial ratios, que es prácticamente
toda la cantidad de análisis que se puede hacer derivado de cada uno de estos estados. Exactamente. Eso va a ser muy importante y adicionalmente tomen estrategias para mejorar su flujo. Vámonos. Que ya la idea es empezar a poder ayudarlos en sus negocios a tomar mejores decisiones. Una puede ser cómo manejo mejor mis cuentas por pagar. ¿Cómo negocio con mis proveedores? ¿Cómo hago para que mi flujo mi ciclo de conversión de efectivo sea más corto? Y no se puede entrar en esas discusiones sin entender esos 3 estados financieros. Eso es la base. Completamente. O sea, ahorita con este episodio terminamos los cimientos. Los cimientos ahora sí para entrar ya a análisis financiero avanzado, llamémosle de esa manera. Otra vez, razones financieras, estrategias, tácticas, mejorar rentabilidad, mejorar flujo, mejorar posición de capital, fuentes de fondeo, cuál es la mejor forma de distribuir deuda o capital, etcétera. Todo eso lo vamos a hacer más adelante. Pero hubiera sido, como bien dices, Kevin, hubiera sido incompleto. Y estoy seguro que no nos los hubieran terminado de entender si no le damos esta pasada completa. Así que, por favor, este también es un mensaje a que respeten un poco la cronología de estos episodios. Lo va a ir viendo usted. Nosotros no nos vamos a adelantar en temas que no hayamos cubierto antes. Si hubiéramos empezado con esto, imagínate en el primer episodio de estados financieros, no lo entienden. Porque ya aquí estamos descontando que la gente ya conoce a la perfección los estados financieros. ¿Estás de acuerdo? Sí, 100% de acuerdo. Qué chingón. Entonces, Kevin, creo que de esta forma nos podemos despedir de la gente, invitarlos a que se queden en sintonía de los próximos episodios de Finanzas Empresariales aquí en Dimes y Billetes. Gracias, Maurice. Que estén bien. Bye, bye.